Hola a todos y a todas, esto es Juris Fácil Entrevista a Profesionales. En la entrevista de hoy contamos con Esther López, creadora del programa Stop Bullying y criminóloga experta en bullying a menores. Bienvenida, Esther. Hola Sara, gracias. ¿Qué Gracias tal? por estar aquí. Pues mira, queríamos preguntarte pues más o menos en qué consiste tu trabajo, que nos cuentes cómo lo vas desarrollando y tu experiencia hasta ahora en él. Vale, pues verás, yo decidí hacer el programa Stop Bullying porque yo he pasado por situación de abuso escolar, con lo cual después de estudiar criminología y demás decidí enfocarme en este nicho, ¿no? Entonces vi que el problema principal cuando hablamos de acoso escolar es que los centros educativos, los centros escolares, pues no afrontan las situaciones como deberían hacerlo. Ajá. Bien porque no tengan recursos, bien porque no tengan conocimientos o bien porque por temas de prestigio y demás, pues no quieran reconocer que tienen un problema, con lo cual lo que hacen es esconderlo, ¿no? Entonces, bueno, viendo y testeando un poco las problemáticas más comunes, pues decidí preparar un programa específicamente para esto, para cuando los padres ya se han puesto en contacto con el colegio y no toman estas medidas, pues entonces ponerles un poco en jaque, ¿no? Obligarles, entre comillas, A que lo hagan. a tomar las acciones que toca y darles ese acompañamiento a los padres. El programa es desde el momento en el que ya no saben cómo hacer porque se encuentran perdidos, Sí. nadie les explica Nada. cómo tienen que actuar en este caso. Entonces, pues es esto, ¿no? El acompañamiento desde que están en esta situación hasta el final del proceso. Ajá, entonces este programa va dirigido tanto a padres como a madres, es algo que hay que recalcar porque era alguna de las preguntas que te hacía la gente. Entonces, el programa Stop Bullying en sí, exactamente ¿qué ofreces? ¿Eres tú como profesional sola? ¿Tienes otro tipo de profesionales contigo? Estoy yo sola. De hecho, bueno, una de las ideas al principio, cuando comencé a hacer el programa, pues vi como que yo lo hacía pues a nivel criminológico, por ejemplo, ¿no? Desde, bueno, estudiar mediante entrevistas con padres, con los niños y tal, hacer una evaluación y entonces hacer pues un informe criminológico donde se presentan pues todas las pruebas, un poco el marco legal y demás. Entonces es como que se les da las medidas el soporte y los recursos a los centros educativos para que tomen estas intervenciones, ¿no? La cuestión es que lo que veía es que una parte muy importante es que el niño o la niña que ha pasado por esta situación pues se queda tocado, ¿no? Realmente la parte psicológica del asunto. Claro, entonces o se trabaja esto o van a seguir siendo víctimas durante toda su vida o agresores. Y veía que había mucho feeding con los chavales, sobre todo con adolescentes, ahí como mucha conexión desde el principio y sentía que faltaba esa parte, ¿no? Entonces, pues comencé a formarme en psicoterapia avanzada. Realmente es cuando puedo acabar de darles esa ayuda que necesitan. Y realmente el programa pues ha cambiado bastante por la situación en la que estamos actualmente. Pues es evidente que no van a haber colegios este año. Si lo hubiera, yo no llevaría a mi hija. Evidentemente. Sí. Entonces, bueno, pues por eso ha pivotado bastante el programa y puesto que no hay centros a los que acudir y supuestamente físicamente no van a estar expuestos al acoso, pues he enfocado el programa totalmente a tratar y a trabajar este problema que tienen ahora. Entonces, con la problemática del coronavirus, ¿tú dirías que es mucho más fácil tratar a los niños y niñas o crees que se hace más complicado por el tema de que no pueden ir al colegio, no puedes tratar con ellos ese tema en el colegio, ahora mismo no están en contacto con otros niños? ¿Tú crees que sería como más fácil hacerlo en el sentido de trabajar con ellos y prepararlos para la vuelta al cole o más complicado por no tener esa confrontación del niño con otros niños? Mira, realmente cuando una víctima está en el rol de víctima, va a estar en posición de inferioridad hasta que se trabaje esto, ¿no? Entonces, ahora yo creo que es el momento excelente para trabajar esto. Porque vamos a trabajar, vamos a desbloquear todo este trauma, vamos a hacer que la persona pues tenga otra nueva vida, así de sencillo. Entonces, en el momento en el
se exponga a esas personas que hasta ahora eran agresores, lo más probable es que dejen de serlo, porque ya no encuentran esas características de víctima. En muchas ocasiones lo que hacen es, cuando dejas de atraer ese tipo de perfiles, se irán a buscar otra vez. Que es una especie de atracción que crean las personas que tienen, pues yo que sé, una autoestima más baja, que no tienen trabajado ese nivel de mentalidad que los atrae en cierta medida con sus acciones. Bueno, no es decirlo así porque estaríamos diciendo que el problema es de la víctima, ¿no? No, no y para es nada, uno de los claro. errores más comunes, ¿no? Que se cometen de buscar Uh-huh. el motivo por cual están siendo víctimas. Muchas veces, pues sí, muchos niños ya tienen problemas de autoestima o de que sufran algún episodio de violencia en casa, sí, o cualquier historia que ya les condicione, que tengan factores de riesgo para ser carne de cañón. En muchas ocasiones el hecho de haber sido víctima de acoso escolar sí, les sitúa en esa posición, entonces es un rol del que nunca van a poder salir. Al final no nos importa saber cómo han llegado hasta ahí, sino también ayudarles a salir. Y sí que es cierto que los agresores, en el momento en el que dejan de notar ese miedo, pues ya saben que no tienen mucho que hacer con esas personas. Maravilloso. Y entonces, si quieres, podrías contarnos así alguno de los casos más llamativos que has tenido o algo que te tocara realmente la fibra en este tema con los niños. Vale, mira, el que siempre explico fue el primer caso con el que trabajé cuando estaba validando el primer programa. Ajá. Y es un niño que tiene 11 años, que ha hecho 11 años hace poco, y sufría acoso escolar desde los 5. A los 5 años, pues le intentaron ahorcar. Wow. Pues, niños un poco más mayores que él, 2 o 3 años mayores, apareció uno por detrás, encapuchado en el patio del colegio. Pero increíble. Le intentó ahorcar, los compañeros intentándole cortar la soga con los dientes, o sea, algo surrealista total. Dios mío. Entonces, ver que un niño de 5 años vive eso y lo esconde. Traumático. La madre fue cuando después lo vio. Ese fue el desencadenante, fue el primer episodio, y durante 5 años más ha estado sufriendo ese tipo de acoso a ese nivel de violencia a diario. Me tocó bastante porque, bueno, al final somos como uno más de la familia. Es que es terrible esa situación. Claro, entonces ver la desesperación de esa familia, de que estaban día sí día también yendo al colegio, exponiendo que tienen un problema, y incluso, bueno, ya era un caso que se ha derivado por lo penal. Evidentemente, pero claro. Que habían grabaciones incluso de los profesores diciendo, es que somos de críos, es que tal, o sea... Bueno, qué fuerte, ¿no? Eso ya es muy fuerte. Claro, sí, era muy, muy fuerte. Entonces, ese caso, por ser el primero y por ser algo tan fuerte... Además ha sido fuerte, bastante. Sí. Es que es lo que comentábamos también el otro día en tu directo, que es muy recomendable ver los directos de Esther, que están súper interesantes. Y hablábamos el otro día de lo que decías tú, de los niños que son ya tendentes a tener cierto tipo de comportamientos que se sabe o se puede detectar que son realmente psicopatías, ¿no? Entonces, en ese caso es lo que comentábamos, que sí que entra tanto el derecho penal como la psicología y lo que dices tú, la criminología, es todo un conjunto. Entonces es muy interesante analizarlo desde esa perspectiva, porque ahí nos encontraríamos delitos, pero es que de todo tipo. Es decir, injurias, calumnias, agresiones, lesiones, amenazas, es decir, todo un conjunto de delitos muy graves. ¿Ves tú a los colegios españoles, institutos en este tema? Estamos realmente muy, muy poco avanzados, ¿no? Es decir, nos falta muchísimo. Queda muchísimo camino. Y es a veces un poco frustrante, porque claro, yo como madre, de hecho, fue una de las cosas que me hizo decidirme por esta vía, ¿no? Porque pensé, no quiero que mi hija tenga que pasar por estos marrones que no somos capaces de afrontar, ¿no? Realmente el problema principal es que uno de los principales es que los centros, los mismos profesores, los educadores, no son conscientes de que está considerado acoso escolar. En muchas ocasiones, sobre todo pasa cuando violencia física es muy obvia, en este caso que te he contado, igualmente no lo he pasado por alto, pero por regla general la exclusión social, que pasa en muchísimos casos, hace
mucha más mella porque pasa durante mucho más tiempo. Y claro, cuando está en periodos prolongados de tiempo, pues al final el síndrome del estrés postraumático es mucho peor, ¿no? Y esto pasa de puntillas que realmente le están haciendo bullying, ¿no? Claro, es que por ejemplo... Que los centros se tienen que poner muchísimo las pilas. Sí, porque por ejemplo sí que se han dado muchos casos de salir en la televisión y demás de acoso de estudiantes a profesorado, que eso también es un tema que estuvo bastante en auge últimamente, de padres hacia profesorado, de alumnos hacia profesorado, pero claro, si ellos incluso sufren ese tipo de acoso, deberían buscar medidas, porque es ilógico total. Aparte, en los centros que se dedican a educar a personas para el futuro, si están invisibilizando esos problemas, va muy, muy, muy mal. Entonces, exacto. Es lo que... no hablar de los casos en los que se inician por parte de profesores, ¿eh? También. No son la mayoría, pero digamos que los estudios dicen que entre un 4 o un 7% pueden ser original, ¿no? Sí, porque de hecho, a ver, ya no es hace tan poco, en la época de mis padres, ponle 50 años que tiene mi padre, se sufría violencia física en los centros. Es decir, no es de hace tan poco que alguna vez se da algún caso de estos, hay evidencias, pero ¿no? no tiene por qué ser, yo lo he visto, o sea, y no sé si tú a lo mejor también. Sí. Y tengo 29 años, tampoco. Yo tengo 21 y también por parte de un profesor he visto cómo ha pasado con algún alumno, sí, tal cual. Claro, que a lo mejor que no se den cuenta, pero hagan alguna burla, alguna broma, ¿no? Y claro, si está aceptado por el profesor, ¿cómo no va a estar aceptado por los demás? Exacto, es un desencadenante. Un mínimo comentario ya sirve de excusa para eso, exactamente. Es la cerilla, sí, para aprender fuego. Tal cual. Entonces, tú en ese caso, Esther, lo que te comentaba antes, que nos centramos más en el coronavirus, en hacerlo desde casa. Tú estás haciendo estos programas desde casa. Si quieres puedes contar el programa Stop Bullying, los pasos que vas siguiendo, si te interesa, cómo lo harías ahora con el coronavirus y cómo lo haces normalmente cuando por fin volvamos a la situación en la que estábamos antes. Vale, yo ahora, como te comentaba, el programa lo he rehecho, pero aparte de por la situación en la que estamos, porque lo he sentido así y he considerado que tenía que trabajarlo así con los niños. Y está preparado para desarrollarse en 10 sesiones. Entonces, yo siempre trabajo desde casa, Internet nos da esta grandísima facilidad. Y no sé, me da la sensación de que trabajar con niños, con chavales, les da como una mayor seguridad, ¿no? De saber que están en su casa y que no están expuestos directamente a otra persona. Entonces yo veo como que les da más confianza para abrirse. Es un punto muy positivo. Esto y poder trabajar con niños de cualquier parte del mundo, ¿no? También, que hablemos el mismo idioma. Entonces, bueno, principalmente lo que hacemos es trabajar los impactos que estén más recientes. A través de terapia. Yo me he estado formando con un método que se llama Clinic, que utiliza muchos tipos de psicoterapia. Vale. Y entonces lo que hace es desbloquear esto de forma ultra rápida. Trabajar los traumas más, no tienen por qué ser los más recientes, pero los que más presentes están, ¿no? Que están en un bucle, están reviviendo esto una y otra vez. Y lo que más ansiedad les genera. Entonces, una vez está trabajado esto, lo que hacemos es ir al foco de este problema, al desencadenante. Y es como poner fichas de dominó, ¿no? Ir desgranando. Es brutal, porque es que no es una terapia que vayan a hablar y expliquen su vida durante miles de años, porque es algo espectacular. Hay ocasiones, en el caso en el que te comentaba, por ejemplo, se había desarrollado una fobia, ¿no? Así que pues, pueden aparecer terrores nocturnos y demás, también se trabaja esto en este punto. Y después pues comenzamos a trabajar la autoestima, muy importante. Se trabajó durante varias sesiones y una vez está neutralizado todo esto, pues se trabajan creencias limitantes que se han ido, a través de todas sus experiencias, han ido adquiriendo ideas de la vida que son incorrectas o innecesarias para ellos en ese momento. Y después se hace como una hoja de ruta hacia su nueva vida. Lo que se trabaja es por objetivos, qué es lo que quieren conseguir, qué quieren ser a nivel personal, no profesional, cómo quieren ser, y entonces lo que hacemos es preparar ese objetivo. Digamos que es trabajar por una nueva vida.
así de Maravilloso. tópico, pero... Realmente maravilloso. Es como curarte y darte una nueva oportunidad y escapar de todo Exacto. eso. Es maravilloso en realidad. Pues súper interesante, Esther. Si tienes algo así más que contarnos, que quieras comentarnos, pues ya sea de tu web o de proyectos futuros que quieras, lo que tú quieras. Vale. Bueno, yo en mi página web siempre voy colgando material gratuito, recursos como ebooks, webinars, vídeos y demás. Sí. Y en mi Instagram, que es donde suelo estar más activa, ahí sí que voy haciendo bastante contenido. Voy haciendo directos. Entonces, estamos encantados de que estés aquí con nosotros contándonos tus experiencias y tu profesión, que es algo muy interesante y considero que es muy novedoso en general, en la educación, en tu campo y en todo. Entonces, la forma de contactar contigo, como nos comentabas, sería entonces mediante redes sociales, que las voy a dejar por aquí. Tu web, y también aparte vamos a poner a modo de colaboración en Juris Fácil el apartado Colaboramos con, poniendo tu logo y tu distintivo para llegar directamente a tu web, para que la gente, si tiene algún problema, nuestros lectores puedan acudir directamente a ti para que prestes tu servicio profesional para ellos y así poder ayudarles. Muchas gracias entonces por estar con nosotros aquí. Esperamos que haya sido una experiencia interesante cuanto menos y poder enlazarlos de cara al futuro para poder crear más proyectos juntas. Muchísimas gracias, Sara, a ti por invitarme. Gracias, Esther. Un saludo. Un saludo. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado la entrevista de hoy en el apartado Entrevista Profesionales con Juris Fácil. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, que os dejo por aquí arriba, y no olvidéis también visitar la página web de Esther para ver todos los materiales que contiene, y si necesitáis ayuda no dudéis en acudir a ella. Gracias.